Buenas noches. Iniciamos una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Durante los siguientes minutos los acompañaremos Mabel Kremer desde la ciudad de Cali y mi compañero Edwin Gutiérrez está en Bogotá, en el Capitolio Nacional. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, les damos la bienvenida a nuestros televidentes que toda la semana nos acompañan a esta hora. Quédense con nosotros para que se enteren del trabajo legislativo que realizó la Cámara de Representantes esta semana. Vamos con nuestros titulares. El país se manifiesta y la Cámara escucha. Desde varios sectores políticos insisten en que el gobierno debe retirar la reforma tributaria. Legislando por nuestra niñez, primera jornada legislativa en la Cámara dedicada a la protección de los derechos de los menores. Control a los peajes en el país. La Cámara tramita proyectos para reglamentar ubicación y montos. En Antioquia piden retirar casetas a las que ya se les terminó la vigencia. El Congreso se reforma a sí mismo, avanza acto legislativo para extender periodo de sesiones. Esta semana el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, expuso ante las comisiones económicas del Congreso los fundamentos de la reforma tributaria. Sin embargo, a pesar de las razones expuestas por el gobierno para justificar la necesidad de estos recursos, los diferentes partidos políticos insisten en que se debe retirar el proyecto. Nunca antes en la historia del Congreso de la República una reforma tributaria había generado un rechazo generalizado como esta que pretende adelantar el gobierno en medio de la pandemia. Le decimos no a la reforma tributaria y le solicitamos al gobierno que retire el proyecto, que esto está generando una indignación en el pueblo colombiano. Lo que está pasando es que el gobierno no ha entendido que estamos en un momento muy duro de la economía del país, muy duro con esta pandemia y no ha analizado bien realmente las intenciones de este proyecto de ley de reforma tributaria. Le estamos pidiendo retirarlo inmediatamente. No esta reforma tributaria que le mete la mano a la clase media colombiana bajo el pretexto de reactivar economía. Así no se reactiva la economía de ningún país del mundo. En la presentación de la reforma esta semana en el Congreso, el ministro Carrasquilla insistió en la necesidad urgente de aumentar de manera permanente los ingresos del Estado para poder proteger el empleo y darles continuidad a los programas sociales. A lo que los representantes respondieron que para que esta iniciativa avance, el texto debe cambiar sustancialmente. Hagamos una reforma tributaria, sí, pero no así. No como la presentó el gobierno, sino como la vamos a reestructurar entre todos, metiendo a que paguen los que más ganan para defender esos proyectos sociales que necesitan los colombianos. Una reforma tributaria, que es la que presenta el gobierno, no es la misma que debe salir del debate del Congreso de la República. Aquí tenemos que hacerle cambios sustanciales a esta reforma. Desde el partido de gobierno se hizo un llamado al diálogo para poder avanzar en una necesidad que es evidente para el país. Hoy este país está enfrentando la peor crisis social y económica quizás de su historia y amerita que con humildad, pero también con determinación, podamos dialogar, podamos poner de acuerdo para resolver los diferentes problemas que estamos teniendo, los millones de colombianos que están en la pobreza, pero también esos millones de colombianos que quieren hacer empresa, que quieren generar empleo. Por lo pronto, el Partido Liberal, Cambio Radical y la U anunciaron su voto en contra de la reforma, mientras que el Centro Democrático, Alianza Verde y el Partido Conservador lanzaron sus propias propuestas de contrarreforma. Para hablar de la polémica reforma tributaria, hemos invitado al representante conservador de Bolívar, Yamil Arana, ponente de esta iniciativa. Bueno, representante, el Partido Conservador hace parte de la coalición de gobierno. ¿Ustedes acompañan el proyecto en su totalidad o tienen reparos? Bueno, un saludo Edwin, gracias por invitarme a tu programa y dejarme expresar a todos los colombianos. Primero, valga la pena resaltar que ser ponente de una iniciativa no significa estar de acuerdo o en desacuerdo. Significa que somos los escogidos para exponer las virtudes y dificultades que tenga esta iniciativa ante la plenaria. Segundo que todo, ser un partido de gobierno no significa decirle que sí en todo el gobierno. Nosotros tenemos unos puntos que le hemos llamado la línea roja, la línea que no se debe cruzar en esta reforma tributaria. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo a que se le ponga IVA a los servicios públicos. Nosotros no estamos de acuerdo en ampliar la base gravable para que se pague renta a personas que ingresen 2,5 millones mensuales. Nosotros no estamos de acuerdo también en otros puntos que trae esta reforma.
Pero sí, por ejemplo, estamos de acuerdo en una sobretasa al sector bancario del 6%. Por ejemplo, queremos que se incluya una reducción en los gastos del Estado. También hemos propuesto una reducción al Congreso. Y yo he dicho otra cosa muy personal, una iniciativa mía propia. Y es que los altos salarios, no solamente del Estado, deben pagar un poquito más. Un impuesto adicional a los altos salarios del Estado y también a los privados. No solamente los altos funcionarios del Estado, sino los del sector privado. La gente que ingrese mucho debe ser un poco más solidaria y poner un poquito más. Entonces le estamos apostando a eso, a una reforma, pero una reforma estructural que contemple desde todos los puntos de vista, que no afecte a la clase media y no afecte mucho menos a las clases más vulnerables del país. Representante, varios partidos insisten en el retiro del proyecto, teniendo en cuenta la polémica nacional que ha generado esta reforma. ¿Por qué no retirarla? Debemos hacer un acuerdo todos los partidos, aquí debe haber un consenso nacional y ponernos todos de acuerdo, aquí hay que conseguir unos recursos y de dónde van a salir esos recursos, sin golpear a la clase media y mucho menos, como lo he dicho, a los más vulnerables. Presentemos una reducción del Congreso, presentemos reducción de los gastos del Estado, que hay entidades que son ineficientes, esas entidades pueden ser adoptadas por otras o fusionadas. Entonces, en eso debe basarse ese diálogo nacional sobre una gran reforma y una reforma que sea duradera para que todos los años no estemos entre reforma y reforma. Precisamente esta reforma tributaria desencadenó un paro nacional convocado por las centrales obreras, la Federación Colombiana de Educadores y sectores políticos de oposición. A pesar de la grave situación del país generada por el tercer pico de la pandemia, muchos colombianos participaron en la jornada. Según los representantes, no es el momento para imponer nuevos tributos a los colombianos. A pesar de las recomendaciones de las diferentes autoridades de no generar aglomeraciones, cientos de ciudadanos salieron a protestar en diferentes partes del país. Varias decisiones del gobierno nacional, pero en especial la reforma tributaria, son las inconformidades de los manifestantes. Pero la protesta social hay que protegerla, es un derecho constitucional y hay muchos motivos para protestar, no a la reforma tributaria. Claro que respetamos y defendemos el derecho a la protesta. Derecho que está contemplado en nuestra Constitución Política como un derecho fundamental, pertinente en un Estado de Derecho y en una democracia como la nuestra. Esto lo que hace es consolidarla y fortalecerla. Como representantes debemos escuchar cada una de las necesidades de los manifestantes que hoy marchan en un solo clamor nacional. Debemos legislar por el pueblo y sus necesidades. Los representantes entienden las razones por las que los ciudadanos se volcaron a las calles, sin embargo cuestionaron la pertinencia de la movilización en un momento de crisis sanitaria que tiene en riesgo la vida de miles de colombianos. Hoy estamos viendo un nuevo paro nacional, pero es lamentable ver cómo el terrorismo y el vandalismo se toma a nuestras ciudades. Vemos cómo atacan a las instituciones públicas, a la propiedad privada, cómo limitan el derecho al trabajo de millones y millones de colombianos que quieren salir adelante. Es una obligación del Estado escuchar a las personas, pero lo que no estoy de acuerdo es que en pleno pico, en plena pandemia, donde nuestros hospitales ya tienen el 90-95% de ocupación y ver tantas personas esperando una UCI, salir a protestar de manera irresponsable. El inconformismo que manifestaron los colombianos en las calles también se siente al interior de la Cámara de Representantes. La reforma tributaria no goza de un buen ambiente para su trámite. Varios partidos políticos le pidieron al gobierno nacional retirar de plano el proyecto. Una nueva jornada legislativa dedicada con exclusividad a un grupo de interés realizó esta semana la Cámara. Esta vez el centro de atención fueron los niños. Varios proyectos para su protección y desarrollo fueron discutidos en la plenaria de la corporación. La iniciativa fue liderada por la Comisión Accidental para la Niñez de la Cámara. Atendiendo la situación actual de la niñez colombiana y en el marco de conmemoración del Día del Niño en nuestro país, se realizó una sesión especial para debatir sobre los proyectos de ley que conciernen a esta población. Cada año y durante el mes de abril, como celebración a la niñez en Colombia, hemos institucionalizado a través de resolución de Cámara de Mesa Directiva un día exclusivo
para sesiones que tengan que ver con infancia y con adolescencia, o sea, beneficio para la niñez en Colombia. Integrantes de la comisión mostraron su satisfacción con la iniciativa que dará prioridad a los proyectos de impacto social para favorecer a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Atendiendo a nuestra solicitud, el presidente de esta corporación ha decidido dedicar hoy, este día, a debatir y aprobar proyectos muy importantes para la niñez en Colombia. Pero no solo eso, sino que ha quedado institucionalizado en la corporación el Día de la Niñez. De otra parte, instituciones que velan por la niñez hicieron un llamado a los congresistas para seguir legislando sobre el tema. Queridos representantes, en el mes de la niñez queremos hacerles un llamado muy especial para que todos los días en su trabajo tengan en su mente y en su corazón ese niño, esa niña al que ustedes quieren. Este es el mes de ellos y por eso celebramos, repito, esta decisión de la Cámara de Representantes de legislar un día a favor de la niñez, entender sus necesidades, entender su diversidad y esa riqueza que significa esa diversidad. Cada vez son más los empresarios que se vinculan al propósito de comprar vacunas para inmunizar a sus trabajadores, para proteger su salud y garantizar la reactivación económica en el menor tiempo posible. Ante algunos reparos que han puesto las farmacéuticas, representantes buscan alternativas que faciliten el acceso de los privados al biológico. Una gran preocupación ronda a los empresarios que ya han manifestado su interés por adquirir la vacuna para inmunizar a sus empleados, debido a que farmacéuticas como Pfizer y Sinovac ya anunciaron que no venderán sus biológicos a particulares. Algunos de estos sectores son el de la seguridad privada y el comercio. Decirle a las farmacéuticas que faciliten este proceso para que podamos llegarle a más colombianos, pero sobre todo a nuestros vigilantes que están en la primera línea de exposición y que merecen este apoyo por parte de nosotros los empresarios. Nosotros pensamos adquirir las vacunas que sean necesarias, estamos hablando de 100.000, 200.000 vacunas inicialmente para nuestro sector. Es muy importante verlo, que no lo estamos viendo como negocio para empezar a negociar con las vacunas, sino simplemente como un aporte a la sociedad para poder reactivar económicamente nuestra economía. Este llamado cada día se hace más preocupante debido al aumento acelerado de nuevos contagios y muertes a causa del coronavirus. Las cifras en nuestro país son alarmantes, la ocupación de UCIs también lo son. Por eso necesitamos que Pfizer y todas las multinacionales que proveen la vacuna abran las puertas a los privados en Colombia. Por supuesto, esto sin afectar el plan de vacunación del gobierno nacional. Por eso proponemos que el Ministerio de Salud conforme un equipo que junto con los privados pueda hacer una negociación con las farmacéuticas de tal manera que puedan acceder a vacunas y podamos pensar en la reactivación económica lo antes posible. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá también se han planteado propuestas para que los empresarios puedan acceder cuanto antes a las vacunas. La Cámara puede ser un vehículo adecuado para que MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, puedan acceder a la posibilidad de comprar vacunas si ellos así lo requieren, en el marco de lo que ha dispuesto el Ministerio de Salud y de acuerdo con la idea de trabajar en bloque y de forma unida para negociar una suma importante de vacunas que nos ayude a agilizar el proceso de inmunización de la población colombiana. El Congreso se autorreforma, avanzó el acto legislativo que amplía el periodo de sesiones ordinarias, iniciando labores el 16 de febrero y no el 16 de marzo, lo que extiende en 30 días el año legislativo. Con ello se pretende fortalecer la elaboración de las leyes, aumentar la productividad y darle mayor continuidad al trabajo del Congreso de la República. La propuesta radica en la modificación del artículo 138 de la Constitución, que dicta cuándo inician y terminan los periodos legislativos. Que esto tenga dos debates es absolutamente histórico. Logramos unos consensos, sobre todo una mayoría de jóvenes políticos de todas las bancadas, desde el Centro Democrático, la Colombia Humana, el Partido Verde, el Partido Liberal, Cambio Radical, partidos que se dieron la pela con muchos de sus jóvenes por defender estas tesis. Varios representantes argumentaron que hacer política en Bogotá es muy diferente a hacerlo por fuera en las regiones. Estamos aquí siendo parte del desprestigio que nos tienen las comunidades, la población, hablando mal del Congreso de la República. Yo sí adopto a muchos a la Orinoquía en ese sentido. Miren, nosotros aquí en la Orinoquía, querido presidente Blanco, una región tan bonita, pero que desafortunadamente lo que es el Piedemonte tiene vías de acceso, lo que es la Baja Llanura no tiene vías de acceso.
Y eso genera una gran problemática para la comunicación. Incluso nos critican las comunidades porque no tenemos contacto con ellos. Ojo, en esta región no dependemos de las redes de conectividad. Finalmente, los congresistas entrarían a sesionar en el mes de febrero y no en marzo, como actualmente ocurre. Los peajes se han convertido en un dolor de cabeza para los colombianos. La Cámara recogió los reclamos de la bancada antioqueña frente a 3 peajes ubicados en el norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, que incrementa el costo de vida de los habitantes, dificulta el asentamiento de empresas y la competitividad de la zona. Le pidieron al gobierno que los retire de inmediato. Se trata del peaje de Niquía, también conocido como el Peajito Social, el Trapiche y Cabildo, ubicados entre Girardota y Barbosa al norte del Valle de Aburrá, concesión que vence en los próximos días y que sus habitantes temen que el recaudo de estos peajes sea asignado a nuevas obras. No estoy de acuerdo en que continúe allí para pagar otra vía adicional que se pretende hacer con recursos de estos peajes y del Gobierno Nacional y de la ANI, puesto que es otra subregión diferente. 25 años, el norte, Bello, Copacabana y Barbosa esperan un sueño casi que imposible, que el 2 de mayo los peajes sean retirados porque cumplieron su misión. En 36 kilómetros que hay entre Medellín y Barbosa, los habitantes deben pagar 3 peajes con un costo cercano a los 22.000 pesos, lo que le ha restado competitividad a esta zona del departamento frente a otras regiones. Y hemos venido insistiendo en las obras que requieren estos municipios del norte de Aburrá por haber pagado, en el caso de Barbosa, 2 valorizaciones para la misma obra. Es complicado para sacar los productos del sector agropecuario, complicado para explotar oportunidades de turismo. Por eso considero que si estos peajes se colocaron a 20 años, ya cumplieron su vida útil. En el debate de control político, los representantes de Antioquia indicaron que temen que la Agencia Nacional de Infraestructura adjudique una nueva concesión al cobro de estos peajes, perjudicando por 25 años más la zona. Esa vía, esa doble calzada Bello-Atillo, que no la han completado porque faltan obras de las que se comprometieron a hacer, ya se pagó. Hoy Barbosa reclama con vehemencia que los peajes de Niquía y de Trapiche sean retirados para volver a rescatar la credibilidad de nuestros negociadores, para volver a rescatar lo que es el posicionamiento comercial, industrial y residencial de nuestra zona. Los congresistas le solicitaron al gobierno que una vez vencido el plazo de la concesión, se proceda al desmonte de los peajes. Pero para acabar de una vez por todas con esta situación, que no solo afecta a Antioquia, sino a los usuarios de las carreteras en todo el país, la Cámara tramita una iniciativa que reglamenta la distancia mínima para la ubicación de los peajes y evitar que los conductores se encuentren cada 20 kilómetros con una caseta de cobro. Esto termina metiéndole la mano en el bolsillo al pueblo colombiano mientras las vías están en pésimas condiciones. Es por eso que necesitamos regular la distancia de los peajes, establecer una distancia mínima de 150 kilómetros lineales para de esta forma poder tener un desarrollo vial en nuestro país sin el atraco que tienen configurado. También frenamos una de las propuestas que trae el Gobierno Nacional en su reforma tributaria y es no permitir peajes internos en las ciudades capitales de nuestro país, en ninguna ciudad de nuestro país, ya que esto encarecería, por supuesto, el costo de vida de los colombianos. Miles de habitantes del oriente de Cundinamarca siguen esperando la entrega de la vía perimetral de esta zona del departamento, indispensable para movilizar los productos de la región. Ya son más de 3 años de retraso en las obras, lo que generó un debate de control político en la Comisión Primera. Para los representantes, los trámites administrativos no justifican el incumplimiento a la comunidad. El 15 de diciembre del 2018 tendrían que haber sido entregadas las obras que conectarían los municipios de La Calera, Choachí y Caquesa en el oriente de Cundinamarca. Sin embargo, estamos en el 2021 y esas unidades funcionales del proyecto perimetral de Oriente nunca se terminaron por falta de algunas licencias ambientales. Y a la Corporación Autónoma, Corporinoquía, seguirle exigiendo desde la plenaria de la Cámara para que expida los permisos y se reinicien las obras que están suspendidas por más de 3 años, para que no haya un detrimento patrimonial y haya un beneficio para Colombia, para Cundinamarca, para la región central y para nuestra provincia del oriente del departamento de Cundinamarca. El mejoramiento de las vías en el oriente de Cundinamarca ahorraría tiempos de desplazamiento a miles de ciudadanos, facilitaría el transporte de productos agrícolas y valorizaría los predios de la zona. Sé que nos corresponde a todos un difícil ejercicio
es encontrar esa articulación, ese punto de encuentro, de ver cómo conciliamos ese principio de desarrollo sostenible precisamente con el equitativo, justo derecho de alcanzar el bienestar, pero sin perjuicio de nuestro capital ambiental. Invitando tanto a las corporaciones como al gobierno nacional a que puedan agilizar a través de una mesa de trabajo las decisiones. Aquí no estamos pidiendo que se afecte la parte ambiental y que las partes ambientales que se afecten tengan sus programas y sus planes de mitigación, pero también que no se puede parar el desarrollo de la región y del país. Gracias, presidente. Con ocasión a la parálisis de la ejecución de esta obra se han desarrollado 2 debates de control político y 5 mesas de trabajo con alcaldes y autoridades del orden nacional. Buscando la protección de la familia como núcleo de la sociedad, avanzó un proyecto que le entrega más herramientas a las comisarías de familia, de tal manera que las víctimas de violencia intrafamiliar encuentren una respuesta integral por parte del Estado. Ante el incremento de los casos de violencia intrafamiliar y que afectan en mayor porcentaje a las mujeres, la Cámara tramita un proyecto de ley para que las comisarías de familia atiendan estas quejas y las trasladen a la justicia más eficazmente para que hagan una atención integral a las víctimas en materia de acompañamiento físico y psicológico. Alrededor de 812.450 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 76.3% se refieren en casos de violencia contra la mujer. Hemos encontrado la incapacidad actual de nuestras comisarías de familia debido a la cantidad de casos, a la alarmante cantidad de casos que se presentan en nuestro país, de atender dichas solicitudes. En un estudio de la Procuraduría General de la Nación, se evidenció que solo 6 comisarías de 727 evaluadas cuentan con el equipo interdisciplinario necesario para atender casos de violencia. Se pudo evidenciar que más del 70% de las comisarías del país tienen una infraestructura deficiente, pero lo más preocupante, tan solo el 0.8% de las comisarías del país cuentan con un equipo interdisciplinario completo para poder cumplir sus funciones. De ahí que en este proyecto se haya dejado claramente establecido que las comisarías van a contar con un equipo interdisciplinario, equipo que estará conformado por un abogado, por un psicólogo, por un trabajador social o un profesional en desarrollo familiar, que también es supremamente importante. Mediante la creación de una estampilla y del fondo Confondignidad se pretende financiar las inversiones para el fortalecimiento de las comisarías de familia. Hola, los quiero invitar este domingo a las 5 de la tarde a que nos acompañen en el canal del Congreso, en el programa En Pocas Palabras, para que conozcan un poquito más de mi vida, de quién es Jennifer Arias, representante de la Cámara del Departamento del Meta. Los esperamos. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. La representante antioqueña del Centro Democrático, Margarita Restrepo, lanzó su libro Contigo desde el vientre hasta siempre, en el que identifica y visibiliza las problemáticas que enfrentan nuestros niños desde la atención en salud de los neonatos hasta los riesgos de violencia, especialmente por el reclutamiento forzado. Contigo desde el vientre hasta siempre es un libro que nace del deseo de dignificar y de proteger la infancia colombiana, de enaltecer la vida. Por eso habla de proteger la vida desde el vientre hasta siempre. Es un libro pro vida por definición, es un libro que habla de la ley de tamizaje neonatal, que es la ley más linda que tiene la legislación colombiana. Una ley, la única en toda la legislación, que previene la condición de discapacidad en nuestros niños. Es un libro que deja claro que estoy contigo desde el vientre hasta siempre. En segundo debate fue aprobado el proyecto que establece los pasos de fauna, con el que se pretende garantizar el flujo normal y continuo de los animales en territorios y ecosistemas intervenidos por la construcción de carreteras o puentes. Este proyecto es fundamental y muy importante. Más de 16.000 kilómetros de carreteras de Colombia, más los que se van a construir, van a tener la posibilidad esos animales que hacen que Colombia sea rico en biodiversidad, de no fraccionar sus ecosistemas con puentes y soterrados y estrategias de construcción que nos ayuden a conservar su hábitat natural y a conservar la flora y la fauna. Somos conservadores de vida.
El representante Cristian Moreno presentó una iniciativa que promueve la implementación de soluciones online para la prevención y resolución de pequeñas causas. De esta manera, se espera agilizar la respuesta de los ciudadanos y facilitar el acceso a la justicia desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto permitirá utilizar mecanismos online, utilizar el Internet o la web para poder solucionar distintos tipos de controversias que hoy están de alguna manera congestionando y creando mora judicial en el sistema judicial colombiano y que se pueden solucionar por un arreglo directo, por conciliación. La Comisión Segunda de la Cámara realizará la primera audiencia pública en la ciudad de Miami, dirigida a la comunidad colombiana migrante, con el fin de socializar y recoger las inquietudes respecto al proyecto de ley que establece la política integral migratoria. En Estados Unidos viven cerca de 3 millones de colombianos que esperan atención a sus necesidades. Para esta audiencia pública contaremos con la presencia de autoridades nacionales y de más de 15 congresistas de la República que entienden la importancia de la diáspora colombiana que le aporta diariamente a nuestro país y que se verá enormemente beneficiada con este importante proyecto de ley. Cabe anotar que la totalidad de los gastos los asumirán directamente los participantes y no contaremos con ningún peso del erario público. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, será citada a un debate de control político por el representante conservador Juan Carlos Wills para que responda a la ciudadanía sobre las medidas y acciones del gobierno distrital frente a la convivencia ciudadana y a la seguridad en Bogotá. No puede ser posible que la seguridad sea el segundo elemento de más preocupación para los bogotanos. El 71% de los bogotanos nos sentimos inseguros, sin decir que el 48% de los bogotanos ya han sido víctimas hoy de algún tipo de violencia en Bogotá. Mi nombre es Jairo Humberto Cristo Correa, representante a la Cámara por el Departamento Norte de Santander, educador. Desde la Comisión Séptima hemos trabajado temas trascendentales como la vivienda de los colombianos, la reforma al sistema de la salud. Hemos trabajado temas con la familia, con los niños, y todo esto pensando en un mejor bienestar para los colombianos. Pero también para mi región hemos trabajado aspectos importantes como con la consecución de la Zona Económica Social y Especial, que hará del norte de Santander una gran región para invertir, una gran región donde los colombianos y el mundo tienen que mirar para invertir. Y si quieren conocer un poco más de cerca a sus representantes, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Los dejamos con los sonidos del Pacífico colombiano, que no serían lo mismo sin la marimba, este instrumento de percusión que tiene sus raíces en África y que llegó a Colombia con la colonización hace varios siglos, que también está buscando su propio festival. De acuerdo a un proyecto de ley, este tradicional instrumento sería enaltecido todos los años en el puerto de Buenaventura. Los esperamos la próxima semana. Buenas noches. Los sonidos de la marimba son comparados con el agua dulce al caer. Es un instrumento prácticamente sagrado que identifica la calidez y la alegría de la gente del Pacífico que desde niños cultivan esta tradición ancestral. Llevo 2 años tocando la marimba. Sin la marimba, en el Pacífico no hay música. Es la base de la música en el Pacífico. El piano de la selva, como se le ha llamado a la marimba de chonta, elaborada con guadua y árbol de chonta duro en sus teclas, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y ahora tendría su propio festival. Generamos un importante avance para la cultura del Pacífico, que es de la cultura más importante en el país, y más le estamos haciendo un reconocimiento a este instrumento que viene del África y que siempre ha generado un apego fundamental al desarrollo cultural del pueblo del Pacífico. La marimba de chonta representa la resistencia de una raza y la paz de la gente negra. Cuando se escucha la marimba, se escucha el Pacífico colombiano.